Ah, los chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén bien, como siempre. Vamos a seguir cerrando todo lo que está de más acá. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por mientras, ¿me pueden ir contando cómo les fue con el práctico a aquellos que hicieron el práctico? ¿Qué tal fue la experiencia con excepciones? Costó harto agarrarle la mano. Ya, pero la pregunta es, ¿el práctico habrá cumplido el objetivo o no? Em, ¿Sienten que saben más de excepciones ahora o no? Siento que sé lo básico. ¿Lo que, perdón? Lo básico. Ya, pero que esa es la idea del curso en todo caso, algo introductorio a cada una de las materias. Ah, entonces sí sirvió. Maravilloso, súper, perfecto. ¿Alguna otra opinión? A mí me costó mucho, es que aún no entiendo muy bien la materia, por dos. Después de que nos mostró qué era lo que tenía que mostrar, no me costó tanto. Sí, yo sabía, miren, Eh, este práctico en particular, por el lado mío, fue un poco complicada la redacción para guiarla a lo que yo esperaba de ustedes en el práctico. Y fue por eso que yo la clase anterior la dediqué mucho en explicar qué es lo que yo quería que ustedes hicieran. Y por lo mismo inmediatamente subí el video, traté de subirlo lo más rápido posible para que aquellos que no ven la clase en diferido también pudieran tener acceso a la misma explicación que ustedes y alcanzaran a hacer el práctico dentro del tiempo. Pero me interesaba que pasaran por las tres partes. Primero, saber qué era levantar una excepción, cómo se hacía eso. Después, cómo atrapar y volver a lanzar una excepción. Y finalmente, atraparla y dejarla ahí, digamos. Entonces, si entendieron esos tres conceptos, ya estamos bastante bien. Sí, igual me ayudó, dice después acá. Me sigue enredando la diferencia entre atrapar, lanzar, manejar la excepción. Mira, los conceptos que existen en excepciones son lanzar y atrapar. Esos son, ¿ya? Entonces, cuando tú lanzas una excepción, pueden pasar dos cosas. Que dentro de tu código tú atrapes esa excepción o que no la atrapes. Si no la atrapas, simplemente ocurre un error en Python. ¿Ok? En los típicos errores que han tenido en el último mes programando en Python. ¿Ok? Que son las letras rojas que aparecen, ¿cierto? Todo, ese tipo de errores que les aparecen provienen de una excepción que no fue capturada, atrapada. ¿Ok? Ahora, si tú atrapas una excepción, pueden ocurrir dos cosas. Si tú te quedas con la excepción queda ahí. Entonces puedes o no hacer nada y no ocurre un error, ¿ya? Puedes mostrar algún mensaje que dependa o no de la excepción, en fin, puedes eh, atrapar la excepción y no hacer nada en particular con la excepción, salvo mostrar algún mensaje por pantalla o qué sé yo. O lo otro que puedes hacer es tomar esa excepción, cual pelota, y volver a lanzarla, es decir, ponte tú, atrapas la excepción, haces algo con ella y después la vuelves a lanzar para que otra parte de tu código también se entere de que se produjo la excepción. ¿Ok? Eso es relanzar la excepción, que finalmente es lanzarla, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos cosas que tú puedes hacer con una excepción. Profe, Dime, ¿sí? ¿Aló? Se quedó pegado, parece el compa. Se quedó pegado, no. entonces, que hice un esquema con lo que decía. Y por ejemplo, cuando atrapar hay dos caminos, uno igual podría tomar esos dos caminos, ¿o no? O sea, quedarse ahí. ¿Se ¿Por escucha? qué no Hola. compartes la maravilla? Sí, te estoy escuchando. ¿Por qué no compartes la maravilla que acabas de decir de un esquemático conmigo y con tus compañeros? Quizás nos sirve de ayuda no solo a mí, sino a todos tus compañeros. ¿Te parece? Vamos a permitir que compartan pantalla.
Ay, que lo anoté en una pizarra, pero ya no importa. Ve si hay alguna forma de que lo puedas compartir. Sería maravilloso. A lo mejor podemos discutirlo desde ahí. Ya, está. eh, Echo mucho de menos para estos casos el computador que usaba al principio del ramo. Yo sé que se escuchaba un poco más mal que esto, pero podía escribir, entonces lo echo de menos. Voy a retomarlo a ver si puedo arreglar ese tema que me genera problemas. Dale nomás. a ver, aquí se lanzar, ¿no es Ujú. cierto? Y después habría que, dijo que habían dos caminos. El Ahí, está un lanzar poquito grande. es lo que ustedes en Python, en código Python, hacían con Rise. Eso es lanzar una excepción. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando tú lanzas una excepción, efectivamente hay dos caminos. Uno es que simplemente atrapes la excepción. O sea, ambos caminos dependen con que tú lo atrapes o no lo atrapes. Ya, pero ya, atrapar la excepción y no atraparla. ¿Ok? Y no atraparla. Esos son los dos caminos. ¿Ya? Partamos por el más sencillo. Cuando tú no atrapas la excepción, ¿ya? Simplemente se producen los errores de Python. ¿Ok? Como estaba poniendo mi nuevo ayudante, se producen los errores de Python. ¿Ok? Que son los típicos que ustedes conocen, que sale el mensajito con las letras rojas, ¿cierto? Con alguna descripción. Cada vez que hay una excepción que no se atrapa, se produce un error de Python. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tú la atrapas? Tú como programador, acuérdate, cuando se atrapa una excepción es algo que se produce por el programador. Es el programador el encargado de atrapar la excepción. Entonces el programador puede decidir hacer dos cosas. La atrapas y no haces nada más, ¿ok? Sería quedarse ahí con la excepción, por decirlo de una manera coloquial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? La excepción ya fue atrapada, por lo tanto el error ya no se produce en este punto, ¿ok? Por lo tanto, cosas que puedes hacer en esa situación. Puedes simplemente no hacer absolutamente nada, atrapaste la excepción y la excepción muere ahí. Puedes mostrar mensajes por pantalla relacionados con la excepción. Puedes mostrar mensajes por pantalla relacionados con otras cosas. Puedes hacer incluso otras cosas totalmente distintas. Por ejemplo, imagínate que tu código dependa de que no se, o sea, cada vez que se produce esa excepción, por ejemplo, necesitas cerrar, qué sé yo, la conexión con la base de datos o necesitas, qué sé yo, cerrar un archivo. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer cuando atrapas la excepción, ¿ya? Pero en este caso solamente la excepción queda en esa parte, ¿ok? Y la otra es que tú decidas como programador no solo capturar la excepción, sino que además relanzarla. ¿Para qué sirve esto? Para no solo tú estar consciente de que el error se produjo, sino que además indicarle a alguna otra parte de tu código que se produjo el error en ese punto. Que si ustedes realizaron las preguntas 4 y 5 del práctico, se dieron cuenta de esa situación. No solo se generaban los errores que provenían de las funciones que estaban realizando las preguntas 4 y 5, sino que por el hecho de que estaban reutilizando código de las preguntas 1, 2 y 3, algunos errores partían allá y se terminaban informando en las preguntas 4 y 5. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, tú tenías como una ruta que seguía la excepción. ¿Ok? Entonces, eso puede ser importante dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Ya? Por supuesto, si relanzamos una excepción, volvemos al tema del principio, ¿cierto? Que es que esa excepción que tú relanzaste la puedes atrapar o no atrapar. Entonces, volvemos al principio. Y si la atrapas, la puedes volver a relanzar y volver a atraparla o no atraparla. En fin, entonces esto es como un camino que se repite, ¿ya? De hecho, mira, acá el compañero que está haciendo un súper buen esquema, le vamos a pedir que desde relanzar haga una especie como de flechita hacia lanzar, y espero que se entienda bien esa parte, de manera que los caminos como que se van repitiendo, ¿te fijas? A ver si el compañero que está haciendo ahí este esquema lo puede hacer.
Algo, sí, también sirve. Hagámoslo así. Excelente. ¿Qué dicen, chiquillo? El nuevo ayudante se ganó unos puntitos para el control, ¿cierto? Sí, totalmente, sí. Muy bien. Ya, era Javier Cáceres, creo, sí. Ya, vamos a anotarlo acá. Acuérdense, a mí me volvió a pasar en la última clase que el archivo donde estaba anotando los puntos lo cerré, entonces tengo que volver a ver la clase donde puse los puntos para ver quiénes tenían puntos. Así que si no lo llego a poner, acuérdenme ustedes, ¿ya? Javier Cáceres. ¿Ok? Entonces, ahí el nuevo ayudante. Póngale sin al toque, dicen por acá. Ya. Súper bien el esquemático que hizo su compañero, ¿ya? Entonces, de repente, entre ustedes, sí, ya que lo hizo su compañero, podían sacarle, no sé si un pantallazo, o el mismo compañero a lo mejor le puede sacar una fotito y después lo comparten entre ustedes. Está súper bueno, ¿ya? Captura súper bien la idea, ¿ya? Vi que habían algunas cosas escritas en el chat. Déjenme un segundito para ver si hay algo nuevo. Profe, ¿podría hacer un ejemplo de cómo sería atrapar una excepción, hacer algo con ella y lanzar la otra parte del código o algo así? Es que ya hice ese ejercicio en la clase anterior con harto detalle relacionado con ¿cómo se llama? Con el práctico. Hice todas las situaciones posibles, entonces no quiero volver a repetir eso. Vayan a esa clase los que no la hayan visto. Si tienen dudas, me mandan un correo para que podamos seguir avanzando con la materia, si no nos vamos a atrasar. ¿Les parece? Profesor, una consulta, ¿cuándo va a subir esta clase? Es que tengo muchos problemas con el net y se me reconecta cada rato. Lo antes posible, ¿ya? Lo antes posible. El doble de pega para nosotros los profes ahora por el tema de tener que estar constantemente actualizando las páginas. Lo antes que pueda. Ya voy a tratar de que sea apenas terminemos la clase del día de hoy. Profe, ¿podría dar un ejemplo usando dos funciones como lo del control? Que voy a subir la pauta del práctico, entonces ahí van a poder ver con más detalle gracias a Javier por haber hecho ese esquema. Em, Como les digo, voy a subir la pauta del práctico, entonces ahí ustedes van a ver un ejemplo que ustedes van a conocer bien, que es el enunciado del práctico, ¿ya? Que a mí me funcionó, pero me costó, entonces tuve que ver varias opciones. Está bien, yo insisto, para este práctico en particular, en cuanto a la parte de excepciones, habían varias maneras distintas de solucionar el tema. Entonces, lo que les voy a subir yo como pauta, si no lo tienen exactamente igual, no se preocupen, no es necesario, ya. Es un práctico que daba para eso. Perfecto, ahí mandaron un par de pantallazos. Ya pensé que no lo iba a subir. No, por supuesto que lo tengo que subir, ¿ya? Así que se va a subir la pauta del práctico para que estén atentos. Yo siempre voy subiendo las pautas de todo lo que hacemos, mucho antes que en las notas, por lo que se han dado cuenta. Así que por lo menos para que sepan si más o menos les fue bien o no, qué sé yo. Así que eso, ¿ya? Eh, con este último esquemático espero que haya quedado más o menos claro el tema de excepciones. Si todavía tienen dudas, consultas, revisen el práctico de nuevo, revisen la pauta cuando la suba y háganme llegar las consultas, ¿ya? Y los vamos revisando por correo, si quieren hacemos otra reunión Zoom, si juntan ustedes la cantidad de gente, una cantidad de gente importante para hacer consultas de excepciones, yo no tengo ningún problema, pero tratemos de que sea en otro horario para que podamos avanzar un poquito en la clase del día de hoy, ¿ya? Profe, ¿cuándo tendrás las notas del control 2? Es una excelente pregunta. Eh, Voy a tratar de que sea para el inicio de la próxima semana, pero la verdad que, insisto, todo esto ha sido doble, triple trabajo para nosotros los profesores por todas las actualizaciones que hay que hacer y por supuesto este no es el único ramo que estoy tomando. Así que voy a apuntarme todo lo que pueda. Ya chicos, tengan paciencia. Eso. Sí, una tutoría, please. Yo, ningún problema, lo dije desde el principio del ramo, chiquillos. Júntense ustedes, planteen unos 2 o 3 horarios distintos que tengan disponible todo. Incluso si necesitan un fin de semana, yo de verdad no tengo ningún problema. Yo tengo toda la disposición del mundo. Si hay algo que no les queda claro, hagamos una clase adicional, aparte de la ayudantía, no sé, conversamos, ¿ya? Así que, pero júntense ustedes, organícense ustedes, no esperen que yo esté ahí, ustedes ya son estudiantes universitarios, yo sé que las circunstancias son complicadas, son distintas, pero traten de poner ustedes de su parte, yo tengo toda la disposición del mundo de ayudarlos, chiquillos, ¿ya? Este siempre ha sido el objetivo del ramo, que ustedes aprendan. Así que, de mi parte, toda la disposición del mundo, ¿ya?
Profe, disculpe, ¿y el martes entra solo excepciones? El martes creo que no hay control. Sí, el martes dice que hay control. Si no me equivoco, déjame revisar acá, yo tengo la planificación a mano. Es Da el jueves. igual. El jueves, si no me Ah, el equivoco. jueves. El Ah, martes hay práctico. Hay práctico de ya. lo que vamos a ver hoy día, por eso es tan importante que avancemos Ah, en la ya. materia de hoy. Ya, profe. Y el siguiente jueves hay control de excepciones y lo que vamos a ver hoy. Entonces también les Ah, conviene ok. ver la clase de hoy. Ya, profe. Gracias. Vamos a ver, yo acá tengo la planificación de todas maneras para reverificar y efectivamente el próximo martes el práctico de, o sea, de archivos, que es lo que vamos a ver hoy día. Y después viene el control de excepción y de archivos, ¿ya? Perfecto. Vamos acá. Esto lo abrí, ¿cierto? Sé que no estoy compartiendo pantalla, denme un segundo. Acá, perfecto. ¿Alguna otra cosa? Veo mensajes nuevos en el chat. ¿Qué? ¿Y eso igual entra? La próxima semana está horrible. Sí, chicos, nosotros como profesores podemos hacer controles de hasta las materias que hayamos visto una semana antes de la evaluación. Así que sí, y siempre acumulativa, entonces siempre en este ramo en particular entra desde hasta archivos y hacia atrás, ¿ya? Entonces, ok. Vamos a ver la materia del día de hoy, que es archivos. ¿Ok? Hay una persona que desea hablar que siento un micrófono abierto. Con permiso, vamos a mutear acá. Ya. Entonces, la clase del día de hoy, como les dije, es archivo. Entonces vamos a ver cómo podemos manejar y utilizar archivos utilizando el lenguaje Python. ¿Ok? Vamos a partir hablando un poquito de archivos. Ustedes, bueno, por supuesto, me imagino que ya todos conocen qué es un archivo en términos coloquiales. Una descripción un poco más acertada sería que son trozos de información autocontenida disponibles a través del sistema operativo que ustedes estén utilizando y que ustedes ya saben se guardan en discos duros, en discos ópticos, en discos de sólidos, ¿cierto? En pendrives, o sea, la cantidad de dispositivos donde tú puedes guardar un archivo es inmensa. En la nube actualmente, como se está haciendo. Entonces, por supuesto, el tipo de archivo más simple que ustedes conocen son los archivos de texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un archivo que solamente tiene texto sin formato. Esto es distinto de los archivos Word, que los archivos Word internamente tienen su formato y forma de guardarse. Este es simplemente un fichero sin formato de texto que solamente tiene letras en su contenido. ¿Ok? Son los típicos archivos .txt que ustedes conocen de toda la vida. ¿Ok? Entonces, lo que nos vamos a preguntar en la clase del día de hoy es cómo podemos hacer lectura y escritura, en términos muy generales, utilizando el lenguaje Python. Para de esa manera nosotros tener entradas y salidas a través de archivos en nuestros programas. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a aprender en la clase del día de hoy es cómo nosotros abrimos un archivo. ¿Ok? Para abrir un archivo, nosotros tenemos que utilizar una función que provee Python, que es la función open. ¿Ok? La cual retorna un objeto de tipo file. ¿Ok? Por lo tanto, el resultado de la función open, el retorno se tiene que asociar a alguna variable y esa variable va a guardar el contenido del archivo, por decirlo de una manera bien sencilla. ¿Ok? Entonces, comúnmente open se usa con dos argumentos principales. El primero es la ruta del archivo, del fichero, ¿ya? En donde ustedes entregan la ruta completa. Si, por ejemplo, están en sistema Windows, bastaría con poner algo del estilo carpeta 1, ¿cierto? Carpeta 2, etcétera. Carpeta N y nombre archivo.txt, por ejemplo. Si es que están abriendo el archivo con nombre archivo.txt, ¿ok? Si fuera en Windows, y espero que me acuerde bien de la anotación, sería esto C dos puntos, backslash, qué sé yo, carpeta 1, carpeta 2, así, carpeta N y nombre archivo.txt, ¿ok?
Entonces, ustedes tienen que indicarle a la función open dónde se encuentra el archivo y cuál es su nombre. Esas son las dos cosas que tienen que indicarle en toda esa parte, ¿ok? Si por casualidad su archivo Python, donde está el programa, está en la misma ubicación, es decir, están en el mismo directorio que el archivo que quieren abrir, basta solamente con darle a la función open el nombre del archivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se debería reflejar esto. Esa es la primera entrada de la función open. Es un string que tiene la ruta del fichero, por supuesto con su nombre, y en el caso de que el archivo se encuentre en la misma posición del programa Python que está ejecutando, basta simplemente con el nombre del archivo. ¿Ok? Y la segunda entrada es la forma en que vas a abrir el archivo, lo que se llama el modo de apertura. ¿Ya? Como dice acá, esto indica de qué manera se va a utilizar el archivo. Hay un montón de formas de abrir los archivos, pero voy a poner acá las que son más comunes. ¿Ya? Si ustedes indican que el modo de apertura es R, como aparece acá, ustedes están indicando que el archivo solo va a ser leído. ¿Ok? Solo van a leer el contenido del archivo. Si ustedes a Open le dan como entrada una W, están indicando que van a abrir el archivo en modo escritura. Write, ¿ok? Es decir, ustedes van a escribir en el archivo que están tratando de abrir, ¿ok? Si el archivo ya existe, cuando ustedes lo abren con modo escritura, borra cualquier contenido que tenga ese archivo y lo vuelve a abrir con contenido cero. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros abrimos archivos con W, porque si había algún contenido antes en el archivo, este formato lo borra completamente. ¿Ok? Luego tenemos la forma de apertura A. ¿Qué es lo que hace esto? Es un modo de agregación. Básicamente un append al archivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Abre el archivo para escribirlo, pero manteniendo el contenido anterior y solamente vamos a agregar contenido al final del archivo. Es decir, mantenemos todo el contenido que ya teníamos y vamos agregando contenido al final, sin borrar, que era lo que hacía el modo anterior. Y tenemos algunos modos híbridos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros damos por entrada el modo R+, estamos diciendo que vamos a leer y escribir al mismo tiempo. Entonces, este es el modo lectura y escritura. Estamos indicándole a Python que vamos a leer y a escribir en el archivo al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, no todos los archivos son como los que vimos recién que tienen texto. ¿Ok? Estos tipos de apertura son para los archivos de texto. Pero también existen otros tipos de archivos. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando de abrir un archivo cuyo contenido es binario, podemos indicarle a Python que vamos a abrir un archivo binario con esta notación de acá, RB, o vamos a escribir un archivo binario a través de WB, ¿ok? Que son los modos lectura binaria y escritura binaria respectivamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo por fin de cómo nosotros abrimos un archivo. Entonces veo una mano levantada. Un segundito. Constanza, cuéntame. Profe, tengo una duda sobre el modo de A, Ujú. porque en el modo A también uno puede leer lo que hay en el archivo, ¿no? Tengo entendido que no se puede. Ya. Solamente puedes agregar información. Y solo se agrega al final del archivo y después lo tengo que abrir para ver lo que se agregó, ¿no? Exactamente. Saber todo el contenido. Tendrías que abrirlo en modo lectura. Por eso les digo, estos son los modos que normalmente se utilizan. Hay un montón de modos más. Así que para revisar, de hecho, no es mala idea que deje el link de donde está explicado en la documentación de Python todos los modos disponibles. Como les digo, yo escogí algunos que son los que normalmente uno utiliza cuando está programando, pero hay más formas de abrir un archivo. ¿Ya? Así que, pero sí, este lo único que hace es agregar información al final. Me parece que no permite leerlo, hasta donde a mí me consta, no permite la lectura del archivo. Entonces tendrías que cerrarlo y abrirlo en modo lectura. ¿Ok? Gracias. Ok. No sé si hay alguna otra consulta acá. Vamos a ver. Entonces el doble es para crear y escribir. Sí,
pero el A también es para crear y escribir. Lo que pasa es que, a ver, si tú abres un archivo con opción A, si el archivo ya tiene contenido, lo agregas al final. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si el archivo no existe o no tiene contenido? Bueno, si no existe, crea el archivo y lo crea con contenido vacío y funciona exactamente igual que la W. ¿Ok? Entonces, pero sí, el W es para crear y escribir. ¿Ok? Entonces, si ya existía el archivo, borra el archivo anterior y crea uno nuevo, con contenido vacío. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces, espero que acá estamos en la clase 7, ¿cierto? Entonces, bueno, acá en esta presentación, fíjense que el archivo de la presentación que le estoy dando ahora es este. Por lo tanto, si yo quiero abrir alguno de los ficheros que está acá, esto lo voy a borrar porque después se crean solos. Si yo quiero crear, o sea, acceder a alguno de los archivos de texto que están acá, basta con simplemente acá el open indicarle cuál es el nombre del archivo, porque el archivo Python y el archivo de texto están en el mismo directorio. ¿Ok? Si no estuvieran en el mismo directorio, imagínense que por ejemplo estuviera acá en image, ¿ya? Como el archivo Python está acá, puedo hacerlo de dos maneras. Tendría que poner, una forma es poner la ruta relativa, es decir, image fichero.txt. ¿Por qué es la ruta relativa? Porque es relativa a la posición donde se encuentra el archivo Python. Como el archivo Python se encuentra en este directorio, basta con decirle que avance una carpeta, image, la que aparece acá, y dentro de esa carpeta lea el archivo fichero.txt. ¿Ok? Ahora, si nosotros estuviéramos en posiciones completamente distintas, una opción es simplemente darle la ruta completa. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la ruta completa. Como ustedes se habrán dado cuenta en el transcurso de las clases, yo tengo un montón de carpetas porque es la única forma razonable de ordenar tantos temas que tengo yo. Entonces acá, clase 07, acá. Entonces miren, esta de acá es la ruta completa donde se encuentra el archivo de texto fichero.txt. ¿Ok? Entonces, otra forma de indicarle a Python dónde se encuentra el archivo es poner toda la ruta, es decir, esto. Home, P. Olivares, que es el nombre de mi computador, Dropbox, porque está en Dropbox, y ahí toda la cantidad de ficheros donde se encuentra esto incluido. Clase 7, que es la última carpeta, y el nombre del fichero que es fichero.txt. ¿Ok? Entonces, son todas las formas posibles de indicarle dónde tiene que ir para abrir un cierto fichero, un cierto archivo. En este caso es el más sencillo porque el archivo Python está en la misma ubicación del archivo de texto, por lo tanto basta con decirle acá con open y el nombre del archivo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Abrimos este archivo de texto que se llama fichero.txt en modo lectura, por lo tanto solo podemos hacer lectura del archivo. Entonces vamos a ver cuál es el contenido de este archivo. O creo que ya lo abrí. No. Este acá tenía 3 puntos. Perfecto. Perfecto. Este de acá es fichero.txt. Entonces ahí tiene un pequeño texto que es el que vamos a pasar a leer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si somos capaces de abrirlo, primera cosa. Entonces, fíjense que ahora ejecuté este comando, por lo tanto, se ejecutó la operación open y el resultado de esa operación se asignó a esta variable, que es la variable f. Van a ver en toda la presentación esta variable como f, pero pueden ponerle el nombre de variable que quiere. Esto es una variable simplemente. Ustedes, si ponen variable g acá, esto funciona de la misma manera. Solo quiero dejar eso claro, ¿ya? Pero normalmente se le pone f porque es de file, ¿cierto? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, y quiero asegurarme de que, un segundo, de que estén todos eh, esté todo vacío esto, para que no haya spoiler de lo que va a ocurrir.
perfecto. Vamos acá. Ya, vamos a ejecutar de nuevo. Por lo tanto, ahí lo ejecuté. Por lo tanto, el resultado de open queda almacenado en la variable f. Entonces, nuevamente, acá está la explicación de lo que acabamos de hacer. El primer argumento representa un string con el nombre del archivo y vamos a dejarlo más explícito acá y su ubicación. ¿Ok? El segundo argumento es un string con el modo, lectura, escritura, etcétera. Por el momento trabajaremos con solo lectura. Lectura, esto está súper bien hecho. Cuando se termina de usar el archivo, hay que llamar a la función close. De la misma manera que está la función open para abrir un archivo, ustedes utilizan la función close asociada al archivo que abrieron para cerrar el archivo. ¿Ok? Con esta notación, f.close. Porque f es la variable y close, yo quiero cerrar el archivo que esté contenido en la variable f. Para cerrar y liberar recursos del sistema asociados a f. Después de liberar a fclose, fallará cualquier intento de usar nuevamente f. Entonces vamos a ver qué tal está esto. Está súper pequeñito esto. Entonces miren, si nosotros indicamos acá fclose, vamos a ver que esto funciona correctamente. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, perdón, lo que hicimos es, a partir de la variable que tiene acceso al archivo, al fichero, nosotros cerramos el archivo. De la misma manera que cuando ustedes tienen un Word abierto, después tienen que darle a la X, ¿cierto? Para cerrar el archivo, ¿cierto? Estamos haciendo un equivalente acá a nivel de código. Acá abrimos el archivo, que sería como un doble clic, y acá estamos dándole cerrar, que sería el equivalente a apretar la X de un Word, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si en este punto tratamos de utilizar el archivo, ya vamos a ver cómo se utiliza el archivo, esto nos va a tirar un error. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la lectura de archivos. Hasta este punto, ¿hay alguna consulta, duda? ¿O vamos bien? Ya, perfecto. Quiero pensar que vamos... Hay dos mensajes. Profe, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Anaís iba a escribir algo, parece. ¿El código anterior lo ejecutó? Sí, sí, lo ejecuté. Lo que pasa es que no devuelve nada. Esto simplemente lo que hace es cerrarlo, ¿ya? Vamos a ver qué efecto tiene este código realmente cuando estemos trabajando con el archivo. Ahí van a notarlo más claramente, ¿ya? Por ahora, de hecho, créanme que acá abrimos el archivo y en esta parte lo cerramos, a pesar, pero sí están ejecutados los códigos, ¿ya? Tienen que tener actos de fe con su profesor. Entonces, pasemos a la lectura de archivos, ¿ya? Para leer los contenidos de un archivo, la verdad que hay varias formas, y esas varias formas las vamos a ver ahora. Una de ellas es utilizar la función read, que está asociada al archivo que abrimos, ¿cierto? En este caso sería f.read para leer el archivo f. Y esta función tiene un parámetro de entrada que es un tamaño, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a leer a lo más 6 bytes. Si por ejemplo la entrada acá fuera 8, le estamos diciendo a la función de lectura que vamos a leer a lo más 8 bytes. ¿Por qué a lo más? Porque puede ser que el archivo tenga menos de 8 bytes de contenido. ¿Ok? Desde f. Entonces, dependiendo de cuánto valga size, cuál sea el valor de size, es lo que vamos a leer a partir de la función read. ¿Ya? Y como dice acá, cada llamado de fReadSize lee los siguientes 6 bytes desde la última lectura. Entonces, la primera vez que ejecutamos esta función, va a leer, imagínense que size vale 8. Si size vale 8, va a leer los 8 primeros bytes del archivo. Si nosotros volvemos a ejecutar, de hecho acá, para dejarlo más explícito,
cada llamado adicional de f-read. Entonces, cada llamado adicional a esta función va a leer los siguientes 8 bytes, no va a volver al principio, ¿ya? Es como algo de este estilo. Imagínense que ustedes tienen abierto esto. Entonces, no sé, vamos a leer 4 bytes. Entonces, fíjense que cuando ustedes abren un archivo de texto, acá tienen posicionado un cursor, que es esta cosita que está parpadeando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Python cuando lee un archivo? Es más o menos lo que ustedes harían si lo estuvieran leyendo con el cursor de su computador. Entonces, si nosotros hacemos read de los 4 primeros bytes, voy con el cursor leyendo los 4 primeros bytes. 1, 2, 3, 4. Entonces, en este punto, el cursor quedó en esa posición. ¿Ok? Si nosotros leemos nuevamente utilizando la función read 4 bytes adicionales, tenemos que mover el cursor 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, muy parecido a lo que hace cuando se mueve un cursor. ¿Ya? Por lo tanto, cada llamado adicional de f-read va leyendo desde el punto donde quedó. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo vamos a ver más adelante. Que en el caso de los archivos de texto, que es un caso muy particular, resulta que cada carácter es de tamaño de 1 byte. Por lo tanto, decir que leo 8 bytes u 8 caracteres es en verdad lo mismo. ¿Ya? Así que no, de hecho acá cuando les dije vamos a leer 4 bytes, cada una de estas letras y símbolos que aparece acá es 1 byte. Entonces es equivalente, es decir, caracteres o bytes. Dime. O sea, los espacios también son considerados como un carácter, ¿no? También, los ¿Y qué espacios, los pasaría? O saltos sea, de líneas, los ya, tabuladores, cualquier símbolo. ¿Ya? eso era más. Solo quería Listo. esa duda. Tilde Entonces, igual. ¿perdón? La tilde es que a veces cuando uno les pone tilde a las palabras, como que después No, al me copiar o parece algo que así. sí. No, las tildes me parece que a no ser que pongas una tilde sola, o sea, si tú pones, creo que eso, esto sí, es un carácter, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí, Ahí sí, sí. está. Pero si tú pones esto, eso no, pues, esto es un nuevo símbolo, lo toma, la codificación interna de los computadores lo toma como un nuevo símbolo. ¿Ya? Pero esto es un símbolo completo y tiene su propia codificación. Es distinta la A que la A con tilde. Son símbolos distintos. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros vamos leyendo el archivo que nosotros creamos, que les vuelvo a recordar que este es el archivo, y el contenido del archivo. ¿Qué lo pasa si lo vamos leyendo cada 10 bytes? Recordando que cada carácter es de tamaño 1 byte. Por lo tanto, 1 byte, un carácter. 10 bytes, 10 caracteres. Es equivalente. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a abrir el archivo en modo lectura y vamos a empezar a leer. El primer llamado va a leer los 10 primeros bytes o 10 primeros caracteres, como quieran. Y el segundo llamado va a leer los 10 siguientes bytes o los 10 siguientes caracteres. Y luego vamos a cerrar el archivo. Vamos a ver. Entonces, el primer llamado lee hola, soy, con su salto de línea incluido, lee el salto de línea. Y el segundo llamado lee el espacio incluso que hay adelante. Si no me equivoco, creo que había un espacio. No sé si alcanza a leerlo o no. Todo lo que hay de acá hasta un fichero. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos deberían ser 10 bytes. Vamos a contarlo. 1, 2, no sé si puedo, 2, 3, 4, 5, salto de línea 6, 7, 8, 9 y viene el espacio acá 10. Fíjense que ahí está el espacio. Aunque no lo vean, ahí está. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Entonces tenemos en cada parte 10 caracteres. ¿Ok? Porque leímos de a 10 bytes, que es lo mismo. 10 bytes, 10 caracteres. 10 caracteres, 10 bytes. Lo mismo. ¿Ok? No sé si hay alguna. ¿Los espacios también cuentan como bytes? Como lo acabamos de explicar, sí, exactamente. A lo más, ¿qué significaba?
que lea lo más la cantidad de caracteres. Si nosotros seguimos leyendo, puede ser que alguna de las lecturas llegue al final del archivo sin cumplir con que hayan 10 caracteres disponibles para leer. Entonces, si por ejemplo te quedan 3 caracteres y tú estás tratando de leer 10, va a leer los 3 que quedan. Eso significa. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, como dice acá, el parámetro de entrada size es opcional. ¿Qué pasa si no ponemos size como entrada? Si se omite o es negativo, como dice acá, se leen y retornan los contenidos completos. Vamos a ponerlo acá con negrita. Vamos a echar de ir modificando para que quede más claro esto. Los contenidos completos del archivo. Entonces, por supuesto, acá viene un comentario de que tengan cuidado con la memoria, porque si están leyendo un archivo que pesa 5 gigas y lo leen completo con read, puede ser que tengan problemas en su computador, ¿ya? Así que ojo con esos detalles. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este pequeño fichero que por supuesto no va a llenar la memoria de mi computador, si lo leemos por completo. Entonces, miren, nuevamente, abrimos el archivo en modo lectura y ahora utilizamos la función read sin parámetros de entrada. Por lo tanto, como está sin parámetros de entrada, va a leer todo el contenido de la función, o sea, perdón, del archivo que esté en la variable f. Por lo tanto, va a hacer una lectura completa y luego de eso cerramos, ¿ok? Entonces, ejecutamos esto, chachan, ahí viene el mensaje, hola, soy un fichero, quiéreme. Por favor, háganle caso. ¿Hasta acá dudas? ¿Qué tal vamos? Hemos empezado Profe, suave. Cuéntame. en, en donde dice f.read size entre medio de los paréntesis, Ujú. ¿Sí? ¿es necesario como la variable colocarla antes o podemos No, colocar el número directo entre medio del paréntesis? funciona igual. Ah, ya. Read es una función y funciona exactamente igual como ustedes han utilizado las funciones hasta ahora. ¿Ok? Pueden pasar los parámetros de entrada a través de una variable o directamente. Es exactamente igual que una función. ¿Ok? Ya, ya. Gracias. Ok. Entonces, me preguntan acá, ¿es necesario que tenga el TXT? No, para nada, mientras el formato sea de texto. ¿Ok? Entonces ¿Esto tú es solo podrías poner... aplicable a texto? Ay, perdón. Oye, que sonó fuerte eso. Perdón, ¿qué cosa? Más despacio, por favor. Ay, Debe ser Ya, que le eh, soné. sí, tranquilo, espérate, deja que más encima de mi celular se le ocurrió meter Lo bulla. asusté. No, sí, me asustaste un poco. ¿Qué pasó? Cuéntame. Es que si Dime. esto es aplicable a solo a texto, a No, para archivos de nada. tipo Para texto. nada. Pero, o sea, a ver, la función read funciona para cualquier archivo, pero tienes que abrir, dependiendo del tipo de archivo, tienes que abrirlo de la manera adecuada. Si, por ejemplo, fuera un archivo binario, con contenido binario, tienes que abrirlo como si fuera un binario, porque si no vas a tener problemas. Acá estamos centrándonos en el caso de texto, porque son los archivos que comúnmente se utilizan, ¿ya? Pero, por ejemplo, la utilización es distinta, por ejemplo, si estás tratando de abrir un archivo de imagen, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí, si te va a lo estricto, claro, las cosas que estamos viendo ahora, por términos de ejemplo, lo estamos viendo con archivos de texto. Por lo tanto, hay que tener el cuidado de qué pasa si nosotros en vez de un archivo de texto estamos abriendo otra cosa, ¿ok? Ok. Ya, y no me vuelvas a gritar así. No, Yo no grité. no los he tratado mal. Ya. ¿Qué más dice acá? ¿Es necesario que tenga el TXT? Que lo respondí, dije que no, que solamente basta con que tenga formato de texto, ¿ya? ¿Qué pasaría si no lo cerramos? El archivo la variable va a quedar con el archivo tomado hasta que termine el programa. Una vez que termine el programa, efectivamente se va a cerrar el archivo. Si es un archivo pequeño como el que estamos utilizando ahora, puede que no sea un problema, pero si tú tienes archivos de 2 gigas abiertos, quizás puede ser, sea una buena idea de que apenas lo dejas de utilizar, lo cierres, ¿ya? Entonces, son esos temas que solo afectan en la memoria, ¿ya? Entonces, es una buena práctica cerrar el archivo cada vez que lo terminas de usar, ¿ok? Perfecto. Buenas preguntas, chicos. Entonces,
Como les dije acá, esta entrada de bytes que nosotros dijimos recién puede ser interpretada como el número de caracteres cuando estamos en el contexto de apertura de archivos de texto, porque cada carácter, cada letra, cada símbolo es un byte, se almacena como un byte, por lo tanto son equivalentes, estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto acá, cuando estamos leyendo, por ejemplo, utilizando, perdón, la función read con entrada 4, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es leer esa cantidad de caracteres cada vez, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este ejemplo en particular? Abrimos el archivo de texto, el mismo, inicializamos esta variable en 4, ¿cierto? En el número 4, llamamos a la función read con este número de entrada, es decir, vamos en cada ocasión que nosotros llamemos a la función read, vamos a leer 4 caracteres, 4 símbolos que hay adentro del texto, ¿ok? Entonces, fíjense que el resultado de eso lo vamos a almacenar en una variable, porque como cualquier función puede tener un retorno, y en este caso el retorno es un string, que lo vamos a almacenar en la variable s. Y por lo tanto podemos hacer una iteración en este caso. Mientras el string s sea distinto de vacío, nosotros mostramos por pantalla el contenido de esa variable, que es el string que estamos leyendo, y luego volvemos a leer los siguientes 4 caracteres que existan dentro del archivo y vamos a seguir iterando hasta que se nos acaben los strings, ¿ya? Hasta que se nos acaben los caracteres dentro del archivo. Esto de hecho está más fácil así, entenderlo. Entonces, cuando termina el while, ¿ok? Simplemente mostramos fin de archivo, ¿cierto? Porque si terminamos de leer todos los caracteres del archivo, quiere decir que se terminó el archivo, por lo tanto, vamos a mostrar un mensajito en este caso de que llegamos al fin de archivo y lo cerramos, ¿ok? Y esto es lo que ocurre. Entonces, en cada iteración, mientras S sea distinto de vacío, ¿cierto? Vamos leyendo los contenidos que vamos leyendo desde el archivo. Entonces, fíjense acá. En cada iteración vamos leyendo 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. Este de acá es menos obvio, miren. 1, 2, acá viene el salto de línea. 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Y así hasta que llegamos acá. Fíjense, 1, 2, el salto de línea y termina el archivo. Entonces fíjense que esta última lectura es la que se refiere cuando decimos a lo más 4 caracteres. Cuando llegamos a esta línea de acá, a esta lectura, perdón, solamente quedaban 2 caracteres, esa D y el último salto de línea. Como quedaban esos 2, solamente muestra esos 2. Luego de eso muestra el fin de archivo y cierra el archivo. Ahora, volviendo a la pregunta que habían hecho antes, si nosotros no cerramos el archivo, igual se va a cerrar cuando termine esta ejecución, cuando terminemos de ejecutar el kernel, ¿ya? Entonces, funciona igual, pero la idea es que siempre que terminen de utilizar el archivo, lo cierren, ¿ok? Perfecto. Vamos ¿Profe? bien hasta acá. Dime. ¿Qué pasa si y que usted pone cuando pone el open la R al final, ¿Ya? que eso era para leer, pero ¿qué pasa? Y después también hay otra función que es para leer, el read. Eso No. es como que no me calza. A ver, acá al principio tú le estás indicando cómo estás abriendo el archivo, en qué modo, ¿ok? Es como cuando tú abres un archivo de Word en modo solo lectura o normal. ¿Te ha pasado que algunos Ah, archivos Word aparecen como solo lectura y no los puedes modificar porque están como solo lectura? Es lo mismo sí, sí. acá, ¿ya? Entonces una cosa es que tú abras el archivo como solo lectura y otra cosa es que lo empieces a leer. Entonces, acá estamos abriendo el archivo, le estamos dando doble clic y acá lo estamos leyendo, en esta parte. ¿Ok? Ujú. ¿Se Pero entiende lo que quiero decir? si es como solo lectura al final, entonces el read, o sea, no podríamos usar otra función. No podríamos usar el write, si esa es tu pregunta, que es la función que vamos a ver más adelante, que es para escritura. O sea, pero ninguna más. O... No, si hay otras funciones que hacen lectura, pero solo podemos utilizar funciones para lectura. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Ya, sí, profe. Sí. Ok. Maravilloso.
Entonces, que de hecho, una de esas otras funciones son las que vamos a empezar a ver ahora. Otra forma de leer los archivos es a través de una función que provee Python, que es la función readline, que como ustedes muy perspicazmente se habrán dado cuenta, lo que hace es leer cada línea. ¿Ok? En vez de leer una cantidad fija de caracteres, lee una línea completa. Y tiene el mismo efecto, es decir, si nosotros nos vamos acá al fichero, readline, la primera vez que se ejecuta, lee toda esta línea con su salto de línea. Luego, el cursor queda al principio de la siguiente línea. Por lo tanto, si nosotros leemos esa línea, vamos a leer toda la línea y el salto de línea, y quedamos ahí. Y así para cada una de las líneas que contenga el archivo, en este caso fichero.txt, hasta que se termine el archivo. ¿Qué es lo que dice acá? Lee una línea completa del archivo y la retorna como string. Entonces, el retorno de esta función es un string. Ahora, en cada lectura se va a mantener un salto de línea al final. O sea, leo todos los strings que hayan en la línea y además leo el salto de línea. Para de esta manera nosotros seamos capaces de identificar cuándo se terminó el archivo, ¿ya? El archivo se va a terminar simplemente cuando ya no queden más strings que leer y el retorno sea vacío. ¿Ok? El salto de línea solo se omite para marcar el final del archivo, que es lo que aparece acá. Y ahí lo que se retorna es un string vacío. Entonces vamos a hacer un equivalente de lo que hicimos antes, pero utilizando ahora la función readline, ¿ya? Entonces miren, nuevamente vamos a abrir el archivo en modo lectura. Vamos a definir una variable para contar cuántas líneas leemos, ¿ok? E inicialmente vamos a leer la primera línea del archivo y vamos a almacenar el resultado en S. Por lo tanto, en S, en esa primera lectura, va a estar esta línea, ¿ok? Por lo tanto, vamos a entrar al while, vamos a preguntar, ¿S es distinto de vacío? Sí. Por lo tanto, voy a mostrar el contenido de la variable S, voy a leer la siguiente línea y voy a aumentar mi contador en 1, ¿ok? Para ir, cada vez que leo una línea, aumento el contador en 1 para ir contando las líneas, ¿ok? Cuando ya no me queden más líneas, el valor de S va a ser vacío, por lo tanto voy a salir del while, voy a imprimir fin de archivo por mostrar algún mensajito que diga que llegamos al fin de archivo y luego cerramos el archivo. Vamos a ver el resultado de esto. Van a ver que en cada ocasión se lee la línea completa, ¿ok? Incluido el salto de línea, que fíjense que aparece ahí al final, ahí, por acá. Entonces, la primera línea es hola, salto de línea. La segunda, soy un fichero, salto de línea. La tercera, quiéreme, carita feliz, salto de línea. Y luego viene el mensaje, y ahí se acaban las líneas del archivo, por lo tanto, ahí es donde se retorna el vacío, y es donde mostramos fin de archivo y se cierra el archivo. ¿Ok? Perfecto. Ya, quedó. Profe, dicen por acá. Hay una consulta, cuéntame. Si pone while true, funciona igual. Lo que pasa es que va a estar tratando de leer continuamente la última línea, y como la última línea siempre es vacío, te va a tirar error. De hecho, lo podemos hacer, while true. ¿Ven? Entonces acá rápidamente tengo que parar esto para que no se me pegue el computador. Ayuda. Lo logré. Ya. Espero que no se haya caído la conexión de Zoom, ¿cierto? No. Ya, pero fíjate que está continuamente tratando de leer más líneas. Mira, llegó hasta la... ¡Wow! Llegó hasta la 57.478 antes de que le diera esto. ¿Ok? Entonces, con while true no va a funcionar. ¿Ya? Tienes que hacerlo con algún indicador de que el archivo terminó. ¿Ok? Entonces vamos a devolver esto a su estado original. Vamos a correr de nuevo. Ahí sí. ¿Perfecto? Lo voy a mandar al extremo. Dime. En caso de que haya, por ejemplo, un espaciado entre párrafos, así que es como un salto de línea, pero como doble, por así decirlo. ¿Ya? LOL, Sí, claro que como ese sí. vacío. Entonces, vamos a poner acá. ¿Ya? Entonces ahí hay un espacio. Vamos a ver qué ocurre. Fíjate que la línea 4 la lee como un espacio. Ah, ¿Por qué claro. un carácter más?
¿Ya? Entonces no hay problema. ¿Ya? Perfecto. Vamos con la siguiente forma de leer líneas en el archivo. ¿Ok? También existe una función dedicada en Python para leer todas las líneas del archivo. ¿Ok? Que es la función readlines. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Retorna una lista de strings, ojo acá, leyendo el archivo completo, pero en cada posición de la lista hay una línea con su respectivo salto de línea. ¿Ok? Como dice acá, al igual que la función readline, se mantiene el carácter de salto de línea al final del string. Entonces, puede que no lo vean tan claro leyendo la descripción que sale acá. Cuando lo veamos ahora les va a quedar un poquito más claro. Nuevamente, abrimos un fichero en modo lectura. Vamos a tener nuevamente nuestro contador de líneas. Y ahora fíjense que al principio, ¿ok? Vamos a leer todas las líneas del archivo utilizando readlines y las vamos a almacenar en esta variable. Por lo tanto, la variable lines es una variable de tipo lista en donde cada posición de la lista es una línea del archivo. ¿Ok? Entonces, fíjense, como en cada posición de la lista hay una línea del archivo, yo con un for podría ir recorriendo la lista e ir tomando cada elemento y mostrarlo, por ejemplo, por pantalla o hacer algo con ello. Entonces, ¿qué es justamente lo que estamos haciendo acá? Por cada línea almacenada en la lista lines, muestro el contenido de la línea por pantalla y aumento el contador de líneas en 1. ¿Ok? Y luego, cuando se terminan las líneas, quiere decir que se acabó el archivo, mostramos print fin de archivo y lo cerramos. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto y el efecto que produce es el mismo. Vamos a dejar ahorrar este mensaje, me gustaba más como estaba antes. Entonces, en este caso, fíjense que nuevamente produjo el mismo efecto. Entonces, para que quede más claro todavía, vamos a imprimir por pantalla. No sé si lo tengo explícitamente. Sí, lo tengo acá. Vamos a ver por pantalla cuál es el contenido de la variable lines. Recuerden, en la variable lines se guardó el retorno de la función readlines, es decir, debería haber una lista donde en cada posición de la lista hay una línea, ¿ok? Que es justamente lo que aparece acá. Entonces, fíjense que acá tenemos una lista de las que ustedes ya conocen de memoria. Y en la primera posición está el string completo de la primera línea. En la segunda posición está el string completo de la segunda y en la tercera está el string completo de la tercera línea. ¿Ok? Profe, ¿qué es la N? El Con el... backslash n es el salto de línea. Eso lo vimos al principio cuando estábamos viendo string. Ay, ay, Hay caracteres especiales para indicar algunas cosas adicionales que no se pueden indicar con un carácter propiamente tal. El backslash n es para el salto de línea y el backslash t es para los tabuladores. Creo que esos dos nomás vimos, ¿cierto? No sé si vimos alguno más en el curso. Esos son los que más se ocupan. Entonces, el tabulador es lo que ustedes hacen cuando están programando en Python y necesitan identar, ¿cierto? Darle como los espacios. Esa es la tabulación. La tabulación se puede escribir en un string a través del backslash t. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando tú muestras el string, no a través de un print, los saltos de línea y los tabuladores aparecen de esta manera, con esta notación. ¿Ok? Porque, ojo, acá estamos mostrando por pantalla con el print la lista, no el contenido de cada elemento de la lista. No sé si se entiende eso. Si nosotros hacemos, por ejemplo, print lines en la posición 0, ahí estamos mostrando por pantalla directamente este contenido. Y lo que va a mostrar ahí es hola con un salto de línea. Es distinto. ¿Ok? Ojo ahí. ¿Dudas hasta este punto? Se me está pegando caleta, profe. Voy a tratar de subir hoy día mismo la clase, ¿ya? Así que para que te quedes tranquilo. Una duda, cuéntame. Porque estoy grabando, ¿cierto? A ver.
Un segundo, voy a parar de compartir solo para chequear si... Sí, estoy grabando. Ya, ahora sí. Cuéntame, Javier. ¿Por qué cuando pones salida sale el salto de línea? ¿Ya? Pero cuando le pones... Ya, lo que acabo de explicar. Cuando tú quieres mostrar el contenido de una variable de tipo lista, en este caso estás mostrando que el contenido de la variable lista, en la primera posición, por ejemplo, es un string. Entonces estás mostrando el string como un contenido interno, por decirlo de alguna manera. En cambio, cuando haces el print directamente, el print toma ese string y lo interpreta como corresponde, ¿ya? Es decir, muestra los saltos de línea como un salto de línea. Entonces, por eso, sería a ver, para hacerlo de otra manera, sería la diferencia cuando tú pones hola, y yo aprieto enter acá, fíjate que acá me muestra el string hola con el salto de línea. Pero si yo esto lo cubro con un print, acá, lo que hace el print es interpretar el string. Entonces dice, bueno, la H la interpreto como H, la O la interpreto como O, la L como L, la A como A, y el backslash L lo interpreto como un salto de línea. ¿Ok? No, si tú simplemente haces... No, para nada. Si yo hago esto me parece que no funciona. Efectivamente. Porque ahí hay... El string no identifica la acción de salto de línea. Tú tienes que ponerlo como un carácter más. ¿Ok? Así. La forma en que esto identifique los saltos de línea es a través de los multilíneas, ¿cierto? Esto de acá. Entonces, hola, segunda línea, tercera línea. Poner las tildes para que después no digan que el profe escribe mal. Ahí, y ahí te fijas que pone los saltos de línea. ¿Te fijas? ¿Sí? Solo en ese caso. Eso lo vimos en la parte de strings. ¿Ya? Espérate. Vamos a dejar cómo está esto. Ahí. Ya. Profe, las comillas del print del for. Del print del for. Este de acá, ¿ok? Es solo para que se vea más bonito, ¿cierto? Efectivamente. O sea, es para darle una separación a lo que estás escribiendo. Lo que estamos haciendo acá es escribir el contador. Recuerden que el contador es un entero, porque está definido como entero acá. Por lo tanto, lo pasamos a string. Como es string, lo podemos concatenar y, claro, le estamos dando un formato a la forma que lo estamos mostrando por pantalla. Se me cae el internet a cada rato. Perdón, profe, si llega una notificación de que entro a cada rato. No te preocupes, estoy absolutamente acostumbrado a eso. ¿Ya? Así que no hay problema. Sigamos. Vamos a seguir con la lectura de archivos. ¿Ya? Un segundo. Mil disculpas. Y ahora sí. Ya, ahora sigamos con el tema de la lectura de archivos. ¿Ya? Además de las formas que hemos visto, existe una forma adicional para la lectura de archivos que es un poco más directa y más sencilla de aplicar, pero tienen que entender qué es lo que está haciendo por debajo. Una forma cómoda es con un for. Acá vamos a ponerlo con el formato de Python para que... Perfecto. Es con un for directamente aplicarlo en la variable f, ¿ok? En este caso, también si nosotros leemos el archivo directamente utilizando la variable f, también se mantienen los saltos de línea, y la verdad que esto es eficiente en memoria porque no tenemos que utilizar una función adicional, es más rápido también y es más simple en cuanto a la utilización, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto, ¿ok? Vamos a abrir un fichero nuevamente, a modo lectura, vamos a tener un contador acá de las líneas, y fíjense que acá directamente vamos a, dentro del for, que muestra línea a línea, vamos a poner un for de líneas por cada
cosa que haya dentro del fichero. Y las cosas que hay dentro del fichero son las líneas del archivo, ¿ok? Entonces, por cada línea en el archivo F, voy a mostrar el contenido por pantalla, aumento el contador. Cuando se terminan las líneas, muestro el fin de archivo y cierro el archivo, ¿ok? Entonces, nuevamente, voy a repetir esto. Mientras haya líneas en el archivo F, que esto lee una línea a la vez, voy a mostrar el contenido por pantalla y voy a aumentar el contador de manera tal de ¿cómo se llama? De ir mostrando el contador de archivo. Entonces, si ejecutamos esto, a este punto el resultado es el mismo. Entonces, depende de lo que queramos hacer, qué opción nos conviene más. Por ejemplo, Readlines nos da la ventaja de que nosotros podemos almacenar todo el archivo de texto en una lista y podemos utilizar esa lista como nosotros queramos. Esta lectura directa solo nos permite mantener la información almacenada en cada iteración, mientras que Read nos permite leer la cantidad de caracteres que nosotros queramos. Entonces depende de lo que queramos hacer, de la forma que queramos leer, es qué forma es mejor, nos sirve más. Hasta este punto, ¿dudas, consultas? ¿Alguna duda, consulta? Vamos bien entonces. Entonces, eso en cuanto a la lectura de archivos, ¿ya? Además de la lectura, vamos a pasar a la escritura en unos momentos, pero antes de pasar a la escritura quiero hablarle de algunos elementos adicionales que nos permite el trabajo de archivos con Python, ¿ya? La variable f, que es la que nosotros hasta ahora estamos utilizando para leer el archivo, recuerden, es un nombre de variable, ustedes le pueden poner el nombre que quieran dependiendo de cómo abran el archivo, contiene algunos elementos adicionales que nos pueden ser de ayuda. Por ejemplo, si nosotros accedemos a la variable name dentro de la variable f, con esta notación, esta variable nos entrega el nombre del fichero o del archivo que estamos utilizando, ¿ok? Esta variable de acá, la mode, nos entrega cuál fue el modo de apertura del archivo. Y esta variable de acá, llamada closed, lo que nos permite es averiguar si el archivo fue cerrado o no. Entonces, si el archivo F fue cerrado, esto nos retorna un true. Y si ya está, o sea, si aún está abierto, esto nos va a retornar un false. Es decir, retorna verdadero si el archivo ya se cerró, y si el archivo aún no está cerrado, retorna false. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Nuevamente abrimos el archivo, fichero.txt en modo lectura. Primero vamos a preguntar por su tipo, porque recuerden, f es una variable, por lo tanto, al igual que todas las variables que hemos utilizado hasta ahora, podemos preguntar cuál es su tipo, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a mostrar el tipo de f por pantalla. Luego de esto podemos mostrar cuál es el nombre del archivo que nosotros abrimos, utilizando, como les dije, la variable name, ¿ok? Vamos a preguntar si el archivo está cerrado o no en este punto. Como se dan cuenta, hasta este punto no hemos cerrado el archivo, por lo tanto esto nos debería de retornar false, ¿cierto? Porque aún no ha sido cerrado, está abierto aún. También podemos preguntar por el modo de apertura a través de la variable mode dentro del archivo. Entonces miren, acá preguntamos una serie de atributos y a partir de este punto vamos a empezar a leer. Leemos con la función read el archivo completo y almacenamos el resultado en la variable s, ¿ok? En este punto mostramos todo el contenido del archivo, ¿ok? Porque acuérdense, cuando read no tiene argumentos, leemos todo el archivo. Y el cursor se posiciona en la parte final del archivo. Por lo tanto, en la siguiente lectura, como ya leímos todo el contenido del archivo, la siguiente lectura nos va a mostrar simplemente vacío, porque el cursor está al final del archivo y estamos tratando de leer más allá del cursor y como no hay nada, nos retorna vacío, ¿ok? Por lo tanto, este print nos debería retornar vacío. Luego de eso, vamos a cerrar el archivo y vamos a preguntar si el archivo aún está abierto o está cerrado. Como en este punto ya está cerrado el archivo, debería retornarnos un true, un verdadero.
Y ahora, si somos porfiados y a pesar de esto tratamos de de leer sobre el archivo, como está cerrado, resulta que esto nos va a tirar un error. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, fíjense que ocurre todo lo que acabamos de decir. El primer print nos muestra cuál es el tipo del archivo, que acá, si se fijan, es de tipo input-output, que es lo que sale acá en forma resumida, ¿ya? Que es el tipo que utilizan los archivos de texto, o sea, los archivos en general. Luego viene el nombre del archivo de texto, que en este caso es fichero.txt, que es lo que se muestra ahí. Preguntamos si está cerrado aún o no, y como dijimos hasta este punto aún no está cerrado, por lo tanto esto devuelve false, que es justamente lo que devuelve acá. Preguntamos cuál fue el modo de apertura en esta parte, a través de mode, que nos devuelve que fue abierto como solo lectura. Luego leemos todo el archivo, porque está la función read sin parámetros de entrada, por lo tanto nos muestra toda esta salida que está acá, que es todo el archivo. Luego tratamos nuevamente de leer el contenido y como el cursor está al final, trata de leer algo y como no queda nada más que mostrar, simplemente muestra vacío, que es lo que muestra acá en esta parte. Y luego cerramos el archivo, por lo tanto cuando nuevamente preguntamos si el archivo está cerrado o no, esto ahora nos devuelve true, verdadero, ¿ok? Y como les dije, si somos porfiados y después de este punto tratamos de volver a leer el archivo F, esto ya nos va a tirar un error, ¿ok? Que es el que aparece acá, un value error. Que por supuesto podría ser capturado con alguna de las lindas excepciones que hemos aprendido en el RAM, ¿ok? ¿Qué tal hasta acá? Profe, si quisiera evitar que se muestre el salto de línea, hay formas, lo vamos a ver más adelante. Hay formas de hacerlo, de que se quite el salto de línea. Eso del name es como un poco inútil, ¿no? No necesariamente, porque tú puedes estar leyendo múltiples archivos de un directorio y puedes no saber cómo se llaman, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si yo hago... Yo lo que quiero hacer en mi programa es leer todos los archivos que estén dentro de esta carpeta y mostrar el contenido. Si yo no te digo cuál es el nombre de los archivos inicialmente, puedes que no los sepas, ¿ya? Entonces, claro, en algún momento tú puedes querer saber, ya, abrí este archivo, quiero saber cómo se llama el archivo que logré abrir, ¿ya? Y para eso sirve la función F, porque acá, como te fijas, por ejemplo, para esta carpeta en particular, yo podía ir leyendo una a una los archivos, y no saber con qué nombre la abrí si es que esto se hizo de manera automatizada. ¿Ya? Entonces, son funcionalidades que agrega Python. Si en algún momento las necesitas, es bueno saber que están ahí. ¿Ok? Se me fue el chat. ¿Dónde quedó? Acá. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra consulta hasta este punto? ¿Cómo vamos la hora? Vamos bien todavía. Perfecto. Ahora, yo sé que a ustedes, después de lo que vimos de excepciones, están pero expertos y les encantó el tema de las excepciones. Así que hablemos un poquito de excepciones en el tema de apertura de archivos. ¿Les parece? Entonces, miren, cuando tú estás trabajando con archivos, la verdad que la cantidad de errores que pueden haber son muchas, ¿ya? Entonces hablemos del más sencillo de qué es lo que pasa cuando tratas de abrir un archivo, como lectura, por ejemplo, y el archivo no existe, ¿ok? En este caso, se levanta una excepción, ¿ya? Internamente, la función que se encarga de abrir el archivo, que está como solo lectura, levanta una excepción que es de tipo IO error, de input-output error, ¿ya? O error de entrada y salida, como quieran decirlo, ¿ya? Por lo tanto, no es mala idea de cuando ustedes están tratando de abrir archivos, manejar esa excepción para que esto no les cause problemas en su programa, ¿ok? Entonces veamos un ejemplo ahora ya metiendo excepciones entre medio para ver cómo funciona esto. Entonces, bueno, en este caso ustedes ya están más que conscientes que este fichero existe, este archivo existe. Por lo tanto, en este caso no va a haber ningún problema para abrir el archivo y no se ha levantado una excepción, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ir al else del try, ¿cierto? Y vamos a mostrar cuántas líneas tiene el archivo y luego lo vamos a cerrar, ¿ok? Pero si tratamos de abrir un archivo que no existe, como es el caso del de arriba, que voy a mostrar inmediatamente cómo funciona, va a lanzar una excepción de tipo IO error, que podemos capturar,
y hacer algo con ella, o simplemente mostrar algún mensaje por pantalla, o lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero cuando existe el fichero. Entonces, fíjense que en este caso pasamos al else porque no saltó ningún error, ninguna excepción. Entonces, fichero.txt, que es el que sale acá, tiene 3 líneas. Entonces, hicimos un conteo porque recuerden que readLines lo que hace es de retornar una lista en donde cada elemento de la lista es una línea. Por lo tanto, si utilizamos la función len sobre esta lista, vamos a contar cuántas líneas hay, ¿ok? Por lo tanto, fichero.txt tiene 3 líneas, ¿ok? Y después lo cerramos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llamamos, en este caso, a un fichero que no existe? En este caso, salta la excepción, que es capturada acá, y va a mostrarnos que no se puede abrir y el nombre del archivo, ¿ok? Porque el archivo no existe en este caso. Perfecto. Hasta acá hay dudas. Profe, ¿y por qué no ¿Sí? dijo chao TXT en vez de dijo Eso es fichero? una muy buena pregunta. Parece que quedó con la información de la vez anterior. Entonces, vamos a borrar. Dame un segundo. Vamos a borrar el kernel de ese código en particular. Lo tiré muy a la rápida, así que puede que haya algún error también. Vamos a probarlo inmediatamente. Debugueando en vivo se llama esto, ¿ya? Entonces, vamos a partir inmediatamente con este ejemplo. Entonces, en este caso, claro, f no está definido. Entonces, vamos a tirar un mensaje simplemente e.args. Creo que 1 tiene la información del error. Perfecto. Entonces, vamos a mostrar esto por pantalla. Esto hace más sentido, yo creo. Entonces, fíjense que lo que hicimos acá fue capturar el error, lo asociamos con esta variable y por lo que ya vimos en excepciones, de hecho, vamos a mostrar todo el error para que vean qué es lo que hay dentro. Lo asociamos a esta variable y por lo tanto con args yo puedo acceder a los parámetros que se hayan enviado como parte de la excepción. Entonces, en este caso se envió un código que es de no apertura de archivo probablemente y algún mensaje relacionado con el error, que en este caso no existe el archivo directorio. ¿Ok? Eso es lo que aparece ahí. ¿Profe? Sí. ¿Y el IO error solo se lanza cuando no existe el archivo? ¿También se lanza en otra ocasión? O sea, sale. Tú dices cuando tratas de... No, en este caso el IO error es de input-output, por lo tanto en este caso, o sea, ocurre en otras ocasiones, pero en el contexto de archivo no, es solamente cuando lo estás tratando de abrir. ¿Ya? Es que no me parece. Mi pregunta es si solo él sale cuando no existe el archivo. Por eso te digo, No, en el no entendí contexto lo de que archivo dijo, solamente la cuando verdad. estás tratando de abrirlo y no existe. ¿Ya? Ah, ya, eso, Sí. gracias. Ok. Pero te digo, existen otras circunstancias donde sale este mismo error. El IO error es un input-output error. Por lo tanto, cada vez que ocurre un error de entrada o salida, que en este caso, por ejemplo, estamos tratando de abrir un archivo de entrada, en este caso para leerlo, podrían haber otras circunstancias donde ocurran errores de input-output, ¿ok? Donde se salte el mismo error. Perfecto. Entonces, una vez que hemos leído el archivo, probablemente queramos hacer algunas cosas con el texto que estamos leyendo. De ahí donde va enlazado con la pregunta que estaba haciendo su compañera, no me acuerdo en estos momentos, que estaba preguntando si, por ejemplo, podemos borrar los saltos de línea, ¿ya? Entonces, podemos querer hacer algún tipo de manipulación con las entradas que estamos recibiendo. Y ahí es donde lo que nosotros vimos en la parte de string puede resultar muy útil para esta parte, ¿ok? Entonces, veamos algunos ejemplos de funciones que nos permiten hacer cosas en este caso. Tenemos la función split, que proviene de los strings, ¿ya? Que tiene 2 entradas. La primera es un separador y la otra es una variable que se llama maxSplit. Entonces vamos a explicar brevemente qué hace cada uno de estos parámetros de entrada. Entonces, lo que hace split es tomo un string y lo separo
considerando un separador. Entonces, por ejemplo, yo puedo, separar todas las palabras que estén separadas con una coma, ¿ok? Y obtenerlas como elementos individuales. Entonces, en este caso, el separador de mi palabra es una coma. Puede ser otra cosa, puede ser un tabulador, puede ser un punto y coma, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser incluso una letra, si lo estiman conveniente. La idea es, como les digo, tomar un string completo que tenga algún separador definido, por ejemplo, la coma, y split lo que hace es separar este string grande en strings más pequeños que están separados según lo que diga el separador, en este caso una coma. ¿Ya? Y max split lo que hace es, si tú lo defines, que puedes no definirlo, indica cuántas veces hace esa separación, ¿ya? Cuántas veces va a realizar la separación, por ejemplo, por comas, por espacio, lo que tú quieras. Si tú no lo indicas, se separa completamente. Entonces, todas las veces que tú encuentres el separador, lo vas a separar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Mira, tienes este string de acá, que tiene los números 1, 2 y 3, separados por coma. ¿Ok? Por supuesto, esto es un solo string. ¿Ok? Si queremos, podemos a través de la función split, separar cada uno de los elementos que esté separado por coma, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, utilizando la función split, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es lo siguiente. Split nos va a retornar una lista donde cada elemento es alguno de los números que en este caso están separados por coma. ¿Ok? Si yo pusiera otras cosas como, qué sé yo, casa, auto, qué sé yo, y hago el split, se separaría nuevamente considerando el separador coma en este caso, porque acá lo indicamos. El separador es la coma. ¿Ok? Por lo tanto, los elementos de la lista es 1, 2, casa, auto, 3, por ejemplo. ¿Ok? Y por supuesto, de esta manera también podemos definir otros separadores. Por ejemplo, si yo definiera el separador, el número 2, resulta que va a definir que hay dos strings acá, el que está a este lado del 2 y el que está a este lado del 2. Entonces, si yo pusiera otro 2 acá y hola, por ejemplo, fíjense que toma este string primero, 1, después hay un 2 ahí, por lo tanto lo toma como separador, coma 3, otro 2, que también lo toma como separador, y escribe el hola, que aparece ahí. Por lo tanto, ustedes pueden definir como separador lo que ustedes estimen conveniente. Ahora, utilizando max split, lo que estamos haciendo acá es separar este string, que tiene separador coma, una sola vez. Entonces vamos a hacer una división. ¿Cómo se refleja esto? Fíjense que nosotros encontramos la primera coma, hacemos la separación y no hacemos más, porque en este caso definimos max split como 1. Por lo tanto, la separación la hacemos una vez. Por lo tanto, vamos a tener dos strings. En este caso, el primero es el 1 y el otro es el 2,3. ¿Ok? Ahora, ¿quién me puede decir en el chat qué pasa en ese caso? ¿Y por qué? Con justificación. Leo chat. ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? 1, acá opción 1, 2, ya, 3. Perfecto. ¿Y por qué, Anaís? Por micrófono si es posible, para que sea más rápido. Si no, por chat, no da lo mismo. Porque cuando encuentro una coma va a ser una separación, pero como no hay nada, no pone nada, ¿no? Ya, La pone perfecto. vacía. Vamos a ver, redoble de tambores. Chan, 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 chan. Efectivamente, su compañía estuvo muy bien. Se va al fichero de los puntitos. Anaís, Castillo, 3 puntitos.
¿Ya? Súper, muy bien, Anaís. Ya. Entonces, ahora, de nuevo, ¿qué pasa en este caso? Rápido, por chat. Está fácil. Javier y Anaís ya no pueden participar por si acaso. Nada, dicen por acá. ¿Quién tiene otra respuesta? Tienen que justificar por qué no pasa nada, por ejemplo. Es que no tiene un print, ¿o no? Ah, pero por el print se pusieron quisquillosos. Ah, ya, perdón, perdón. Ya, no hay un print. Ya, por eso. Pense. La pregunta de Javier la voy a responder, el del -1, ¿ya? Ya pues, ¿qué pasa en ese caso? Acá Catalina dice, aparecen separados nuevamente por comas porque el nuevo separador es distinto, pero siguen saliendo como elementos. Vamos a ver si tiene razón su compañera Catalina. Y efectivamente, ahora a split le estamos indicando que el separador ahora es este. Por lo tanto, cada vez que encuentre este separador, va a separar los elementos, ¿ok? Por lo tanto, en este caso va a mostrar la lista con los elementos separados por este separador, ¿ok? Entonces, lo único que estamos cambiando acá es el separador. Vamos a ver, Catalina, array, 3 puntitos. Acuérdense ustedes de sus puntos, vuelvo a insistir, ¿ya? Ahora, su compañero nos estaba preguntando qué es lo que pasa cuando es -1. Exactamente lo mismo cuando tú no lo defines, ¿ya? Simplemente estás diciendo que se separe el máximo de veces posible. Eso es todo. Va, ¿por qué me metí acá? ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Cómo vamos de tiempo? Oh, a ver si alcanzo a terminar. Por lo menos con esto, con la parte de manipulación de datos. Súper. Voy a terminar con esto la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, miren, además de la que vimos recién, sí, es lo mismo que cuando tú no lo defines. Max split con valor -1 quiere decir que separas el string con el separador todas las veces que aparezca. O sea, esto de acá, este funcionamiento de acá, es exactamente lo mismo que poner acá. ¿Te fijas? Es lo mismo. Cuando max split es -1, tú separas el string todas las veces que aparezca el separador. ¿Ya? ¿Y si fuera -2? Lo mismo. Es para números negativos. ¿Ya? Ok. Entonces, ya, déjenme terminar por lo menos con esta parte de la manipulación de entrada. Entonces, además de split, tenemos otra opción más que es la función strip, ¿ya? ¿Qué es lo que hace strip? A través de una lista de entrada, que es la que aparece acá, que va a tener múltiples caracteres, ¿ya? Nosotros le damos esta lista de entrada de múltiples caracteres y lo que nos va a hacer es retornar una copia de este mismo string, pero que borra todos los caracteres que aparezcan acá al inicio y al final, ¿ya? Todos aquellos que estén especificados en esta lista. Si esta lista se omiten, se remueven solamente los espacios en blanco, ¿ok? Entonces vamos a ver dos ejemplos. Este de acá, lo que hace, como les digo, como strip está definido sin parámetros de entrada, va a borrar todos los espacios en blanco al final y todos los espacios en blanco al inicio. Por lo tanto, si ejecutamos esto, nos va a mostrar este resultado, ¿ya? No voy a poner con print, no voy a hacer que se pongan quisquillosos de nuevo, chicos. Ok, ahí. Perfecto. Entonces, y con esto de acá vamos a terminar el día de hoy, yo creo. Rápidamente, en el chat, atentos, ¿qué resultado produce esto? Los que ya participaron en la clase el día de hoy no pueden.
Al tiro contesto la pregunta de Javier. No, no sale eso. Lo que dice Cristóbal no es eso. Claro, perdón. No es lo que dice Elías. Me tienen que justificar por qué. ¿Sale lo mismo? ¿Queda igual? No. Ya pues chicos, estamos pasando la hora. Si no, los puntos se van al agua. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25. No, tampoco. Tampoco. No, no. No le chuntó ninguno. Ya, chicos. Se van al agua, lo siento. Tampoco. Vamos a ver el resultado. Recuerden, le estamos dando como entrada todos los caracteres que queramos que borre al principio y al final. Por lo tanto, lo que va a hacer esto, no sé si parece que nos lo vieron acá, que había un punto, uno que estuvo a punto de poner la correcta. Si tú ejecutas esto, va a mostrar example. Bueno, vamos a ponerlo con el print. Por justamente el punto que aparece ahí. También borra los puntos que están al principio. Ahora, independiente que hayas puesto la M, insisto, borra lo que esté al principio y al final. Como esto está al medio, no lo borra. La M que está al medio. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Lo siento, chicos. No vi el punto exactamente. Creo que fue Elías el que estuvo a punto. Sí, Elías fue el que estuvo a punto. Mala suerte. Ahí tienen que estar más atentos, chicos. Por lo tanto, esto muestra example. ¿Ok? Porque borra todos los caracteres que estén al principio que calcen con esto y todos los que estén al final que calcen con lo que está ahí. ¿Ok? Entonces, como verán en este caso, está una forma, por ejemplo, de borrar los saltos de línea. ¿Ya? O sea, si tú tienes un string que tenga un salto de línea y tú acá le pones, qué sé yo, el salto de línea, te muestra el string sin salto de línea. Bueno, lo voy a mostrar sin print para que sea más fácil de visualizar. ¿Ven? Para la persona que estaba preguntando cómo borrar los saltos de línea. Hay formas, ¿ya? Eso, chicos. ¿Qué no entendiste, Cristóbal? Cuéntame. ¿Por qué dio example? Ningún problema. Porque veo las letras que están en esta lista y me fijo en el principio. Voy a borrar esto de acá. En el principio y el final. Y borro. ¿Ok? Por lo tanto, mira. La W está en esta lista, por lo tanto, la borro. Y la M también está en esta lista, por lo tanto, la borro. ¿Ok? Voy con la siguiente. La W está en esta lista, la borro. Y la O está en esta lista. ¿Te fijas? Está ahí, la borro. Nuevamente, la W está en esta lista, la borro. La C está en esta lista, la borro. El punto está en esta lista, lo borro. Y el punto también está en esta lista, lo borro. La E del principio y la del final no están en la lista. Por lo tanto, ya no puedo seguir borrando porque si no estaría borrando al medio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es que yo pensé que eliminaba el primer carácter que encontraba así. O sea, si había una W, eliminaba solo una W. Ya, está bien. Justamente Sí, para eso son estas explicaciones. Pero está bien, está bien. ¿Ya? Súper. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, entonces recién para Ah, cuando no encuentra uno. exacto, cuando deja de encontrar. Había una pregunta de Javier que la pasé porque está... es como size. ¿A qué te refieres, Javier? En el max split. No sé a qué te refieres todavía en todo caso. Lo que hace max split en valor -1 es separar todas las veces que puedes separar el split. ¿Ya? La separa todas las veces que encuentra el separador. ¿Ya? No sé a qué te refieres todavía bien con el tema del size, pero eso es lo que hace max split en valor -1. Si tú no pones nada, max split vale -1. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos?
¿Vamos bien? Súper. Ya pues chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden, hay un práctico y antes del práctico, por supuesto, vamos a terminar de ver la materia de archivos. ¿Ok? Así que eso chicos, que estén muy bien y que tengan buena semana. Lo que Profe, queda. Dime. lo que vea el martes no entra en el control, ¿cierto? Voy a tener que conversarlo con los otros profes a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Es una buena pregunta. Una buena pregunta que voy a responder en la próxima clase, ¿ya? Ok. Ok. Ya, sí, es muy probable que no lo haga de tal manera que no entre, que sea solamente... Pero el tema de lectura está clarísimo, así que por lo menos lectura, eso pierdan cuidado que va a entrar completo, ¿ya? Así que Ya. eso. ¿Hay alguna otra consulta? Chao. ¿Estamos? Ya, chicos. Que estén bien. Estamos hablando. Chao, que estén bien, cuídense. La materia del martes entrará, vamos a conversarlo, vamos a conversarlo. En teoría no debería, pero quedaría raro. Ya. Que estén bien, chicos. Lo conversamos el martes con detalle. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese, nos vemos. Chao, igual, que estén bien. Chao, chao.